Señor, gracias por hoy nuevamente poner en nuestro corazón el buscarte y en nuestra vida la bendición de buscarte también, porque buscarte a ti tiene un resultado, porque buscamos tu verdad y por eso podemos desechar la mentira. Buscamos en ti la provisión y por eso nada nos faltará. Buscamos en ti la protección y aunque el mal quiera destruirlo, aunque estemos en valle de sombra y muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu calla están con nosotros, Señor. Y tú nos quieres recordar eso todos los días, pero también algo importante, que lo que hoy tú nos enseñas, tú quieres que lo creamos, porque yo puedo escuchar palabras maravillosas, pero por un corazón que no es adecuado, esa palabra que es la semilla, Señor, no germina, no crece. Depende del corazón. Y eso tú lo explicabas en la parábola del sembrador. No, el problema no es la palabra, es el corazón, que debe ser buena tierra. Ni duro como el camino, ni pedregal, ni como esas enramadas donde a veces se quedan en trabajas las palabras. Nada de esto. Tú quieres que seamos buena tierra, que atesoremos esta palabra con esperanza. La esperanza nos deja expectativas y las expectativas nos dejan tareas. Y las tareas, por supuesto, las tareas que tú nos pones, nos dejarán resultados. Bendición. Yo también te doy gracias por algo que me recordaste ayer en el tiempo de intercesión. Cada respuesta tuya, y esto lo hemos ya meditado en otras ocasiones, pero recordar es bueno. Cada respuesta tuya a una oración de nosotros es bendición para el mundo. Cada vez que tú respondes, algo es mejor. Hay una luz en una oscuridad anterior. Hay una sanidad donde había enfermedad. Hay arrepentimiento donde antes había, al contrario, obstinación. Hay vida nueva, desechando la vieja, la condición que nos llevaba a nosotros a pecar, a perecer, a destruir. Por eso es que tú nos enseñas a orar bien, para que orando correctamente, tú respondas y el mundo sea mejor. Cada respuesta es un pedacito, a veces hasta en una nación incluso puede ser renovada por la oración que tú respondes, Señor. Enséñanos a orar para que tu respuesta vaya haciendo mejores hogares, mejores familias, mejores personas, que dé seguridad a los barrios escandalosos, como ayer también damos gracias con comercio por esto, Señor. Barrios más seguros, vidas restauradas, esperanza, siempre esperanza. Enséñanos a orar, Señor, para que entonces también podamos ver tu respuesta y un mundo mejor. Señor, gracias por esta palabra que también nos vas a dar y en la que nos enseñarás a nosotros también cómo extender tu reino, tu justicia. Señor, te damos gracias y entonces aquí estamos listos para escucharte y dispuestos para obedecerte, creyendo en lo que tú nos dices hoy, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí conectados. Y la palabra de hoy nos recuerda cuál es nuestra función y cuál es nuestro desafío. ¿Y por qué? Porque esta reflexión se titula Sacerdotes enfocados. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que estar bien claros, ver correctamente lo que el Señor nos lleva a ver, la verdad, porque somos pregoneros de justicia y de verdad. Pero eso también, ¿con qué lo quiero relacionar? Con que nosotros debemos ser personas enfocadas, sacerdotes. Sí, nosotros somos sacerdotes porque nosotros somos pueblo escogido por Dios. Real sacerdocio. Pedro lo dejó muy claro. Somos real sacerdocio. Y en ese sentido, vamos a ver que debemos de ser sacerdotes enfocados delante de un pueblo, porque el sacerdote siempre está delante de un pueblo, guiando al pueblo, advirtiendo al pueblo, expresándole a Dios la necesidad del pueblo, pero también escuchando de Dios su instrucción para que las personas vivan necesidades y no necedades. Vamos a Éxodo 32.
Y mientras que buscamos Éxodo 32:1, miren esto, los sacerdotes siempre tienen que estar delante del pueblo. Esto de vivir recluidos en la privacidad desde un monasterio, orando, nada más desde un convento orando y aislados del mundo, eso no es de Dios. Y tal vez nosotros decimos, no vivo en un monasterio en lo alto de una montaña, pero vivo encerrado en mi casa, sin contacto con los demás. No, nosotros tenemos que estar en medio de personas, delante de personas, pero ¿para qué? Bueno, Dios nos pone delante de un pueblo y debemos saber que ese pueblo, pero primero una razón fundamental, que a veces el pueblo no conoce la verdad. Es más, muy frecuentemente no conoce la verdad. O a veces conociendo la verdad se desvía. Viendo la obra de Dios se desvía. Y aquí vamos a ver el caso de Israel, del pueblo de Dios que sale de la crueldad, de la esclavitud que le imponía Egipto, y viendo precisamente la mano poderosa de Dios, conociendo el poder, la sabiduría de Dios, sí, pero también su poder se estaba desviando. En Éxodo 32:1 dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bonito, una perla aquí. Ellos reconocían que, eh, que Moisés lo había sacado de la tierra de Egipto, pero no debían olvidar que Dios lo utilizó a ellos, a Moisés, para sacarlos de la esclavitud de Egipto, porque recuerden que el Señor respondió al clamor de ellos que no soportaban la vida en Egipto, como muchas de nuestras personas queridas que no soportan la vida que tienen, comienzan a buscar a Dios. Sin embargo, siendo liberados por Dios mismo, a través de su profeta, de su siervo, en un momento dado se pueden desviar. ¿Por qué? Hay varias razones. Aquí evidentemente hay una, el temor. Ellos no entendían lo que estaban viviendo. Las cosas no sucedían a la velocidad que ellos querían que pasara. ¿Qué no sucedía a la velocidad que ellos pasaran? Que ellos querían que Moisés ya estuviera con ellos, que le mostrara cuál era el plan de Dios. Moisés tardaba y ellos se debilitaron, se desviaron. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado con esas tardanzas, que son las pausas sabias de Dios, en bendiciones, porque para ellos era una bendición que Moisés estuviera con ellos. Y eso no ocurría. Entonces ellos se atemorizaron y decidieron irse por sus propios caminos. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Triste, porque Dios ya había estado delante de ellos. Columna de nube y columna de fuego en la noche, por ejemplo. Había estado delante de ellos abriendo el mar Rojo. Había estado encima, sobre encima de ellos, proveyéndoles del, del maná. Estaba en medio de ellos, ahí sacando agua de la roca cuando fuera necesaria, endulzando las aguas. Y sin embargo, ellos en su momento cuestionan a Dios, se impacientan. Y eso puede estar ocurriendo, por ejemplo, en nuestra familia o en nuestra iglesia. Puede estar pasando con el discípulo que digo, yo no sé por qué mi vida no cambia. Y se va delante de otros dioses. Se va delante de otras respuestas. Se va, se enoja, murmura. Pues está ocurriendo con nosotros también. Ahora, vamos a ver, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos que las personas se desenfocan? Puede ser un poco por el miedo, por la angustia, la desesperación, pero después vamos a considerar otra posibilidad y esto lo vamos a ver aquí mismo en Éxodo 32. ¿Qué hacemos nosotros antes de descubrir otras razones por las que las personas se desvían? Bueno, el detalle es que las personas están equivocadas, sí, ciertamente, están muy equivocadas, no están haciendo lo correcto. ¿Y qué nosotros hacemos ante eso? ¿Enderezamos sus sendas o ayudamos a que sigan torcidas? Y esto, véanlo en la fotografía de su hogar, ahora mismo de su iglesia o de su punto de trabajo. Hay personas que conocen a Dios y comienzan a desviarse. Yo puedo hacer dos cosas. O las enderezo su senda o a veces ayudamos a que sigan torcidas. Y aquí vemos que el sacerdote que estaba en medio de ellos
de ese pueblo no les enderezó la senda, sino ayudó a que siguieran torcidas esas sendas. Vemos aquí Éxodo 32, del 2 al 6. Vamos a ver, sí, creo que posiblemente hasta el 6, sí, está bien. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces, siguiendo la instrucción del sacerdote, entonces tomó el pueblo, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él, el sacerdote, los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, se les borró de la memoria que fue Dios que los sacó. Fueron los dioses que ellos se hicieron, que ellos solicitaron. Porque recordemos que en el versículo 1 dice: haznos dioses. Ellos se hacen los dioses y resulta que eso, de su imaginación, fueron los que los sacaron de Egipto. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Esto es alarmante. Aarón ve, escucha, ve lo que está mal, escucha las malas palabras y en vez de enderezar su senda, los ayudan a que sigan torcidas esas sendas. Porque dijo: mañana será fiesta para Jehová, pero antes edificó un altar delante del becerro que ya estaba hecho. Vio el falso Dios, vio la mentira en la que todo el pueblo había invertido, porque las mentiras también a veces exigen recursos. Y ellos no fueron corregidos por su sacerdote. Más bien, él los retuvo allí. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, a alegrarse en la mentira. Aquí vemos algo que me llama mucho la atención. Bueno, primero el gran error de Aarón. Debía corregir. Es que es más, nunca debió haber visto, nunca debió haberse levantado un becerro de oro. Nunca se debió haber solicitado el oro. Nunca debió haberse trabajado con buril. Nunca, hubo una serie de nunca debieron haber pasado y en todo eso nunca participó el sacerdote. Ahora, quiero hacer una parte para enriquecer más el concepto de por qué a veces nosotros nos desviamos. A veces, o el pueblo se desvía y nosotros nos corregimos. A veces por miedo. El miedo que puede tener alguien cercano a usted que está esperando una respuesta y la respuesta tarda. Entonces, yo voy a reemplazar a Dios. Voy a hacerme de otra manera. Voy a hacerme un baño de la suerte. Voy a jugar la lotería para ver si me sale la plata que Dios no me da. Voy a duplicar trabajo, horas de trabajo y descuidar a mi familia porque el Señor nos provee. Voy a hacerme porque mi necesidad es que no llegue a la esposa. Entonces voy a hacerme de la esposa de otro. Voy a buscar la mujer que no es, que de repente está soltera, pero no es, porque el Señor no responde. Pero también aquí hay algo muy curioso. Ellos se mandaron a hacer un becerro que era referencia de Apis, por ejemplo, el falso dios de los egipcios. O sea, que a veces nosotros podemos buscar dioses que se parecen al pasado. Y por eso de repente, recuerden que nosotros tenemos un pueblo que vivía entre personas que se postran, honran, dicen: no adoro a los santos, pero le confían sus tareas. No, yo no adoro a San Antonio, pero lo pongo de cabeza para que me dé pareja. O le llevo frutas, le llevo ofrendas. No, no los adoro, pero le confío mis tareas. Y a veces sí los adoro. Entonces, nosotros vivimos esto y tal vez ya no me postro delante o no le pongo ofrenda a San Antonio, a San Martín de Porres, pero sí de repente a, al pastor, a la iglesia en sí. Miren, una señal de idolatría, a veces defiendo más a la iglesia que a la palabra. Y hay personas que se dedican más a defender el nombre de la iglesia, del cuerpo, que de la cabeza. Y se les agradece. Pero cuidado, se agradece que defiendan a la iglesia. Pero cuidado, porque si la cabeza se desvía, no, perdón, si el cuerpo se desvía de la cabeza, y ahí es donde digo que hay idolatría a veces a la iglesia. La iglesia se desvía y alguien me dice: esa iglesia está desviada porque ya no quieren poner a Cristo como el norte.
están incluyendo otras cosas, están incluyendo tradiciones, están incluyendo mentiras. No, 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 eso no es así, me peleo. Yo debo pelear por la cabeza que es Cristo. Y el cuerpo tiene que sujetarse a la cabeza. Entonces yo soy idólatra. O cuando defiendo más al pastor, yo agradezco si como pastor usted me defiende, pero no me defienda si estoy viviendo una mentira. Si me atrapan por allí haciendo negocios ilícitos o engañando a mi esposa, déjenlo, ustedes no lo comprenden. No, tienen que reprobar esa acción. Y a veces nosotros somos idólatras, porque no defendemos la verdad, defendemos la mentira. Y a veces eso puede ocurrir también con nuestra familia, con nuestros hijos. Todavía con amuletos, todavía con falsas creencias, abrazando falsos evangelios. Y nosotros tenemos que estar muy informados. De hecho, les indico, tenemos que estar muy informados sobre las mentiras que están viviéndose alrededor, porque la mentira nunca descansa. La mentira nunca toma vacaciones. A veces los que conocemos la verdad tomamos vacaciones y descansamos demasiado. Y la mentira se informa mucho. ¿Para qué se informa mucho? De las debilidades del hombre y de las corrientes mentirosas para utilizarlas. Y siempre sale una mentira nueva. Ahora está de moda o sea, o muy vigente aquello que sí tiene bastantes años, de hecho siglos, esta tendencia del hombre a no tener su identidad en sí mismo, sino un animal, los terians. Eso es antiquísimo, pero ahora está proliferando. Pero en otros tiempos siempre sale una mentira nueva. Siempre sale, o cuando los niños jugaban Juanito, espero que ya no se esté jugando mucho, para engatusar a los niños en la brujería. O en los desafíos estos de redes sociales, donde ponen en peligro sus vidas, o cortarse la piel. La mentira siempre trabaja y tiene muchas especialidades. Es como la persona que tiene tres empleos si puede. Bueno, la mentira siempre está trabajando. Y nosotros tenemos que estar muy alertas, muy informados para sacar a las personas, tener contacto con ellos, escucharlos. Escuchemos a los nuestros para ver cuáles son los dioses que se están levantando. Y recuerden, porque en Éxodo 28:1, aquí esto es muy delicado. En Éxodo 28:1, vemos que el sacerdocio no se lo inventó Aarón. Y si yo me invento algo, yo lo puedo variar. Pero es que Aarón no era sacerdote por ocurrencia, por decisión personal. Dice eso 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Quién decía para que sean mis sacerdotes? Eso venía de Dios mismo. Dios mismo lo había escogido como sacerdote. O sea, él era sacerdote de Dios. Él y sus hijos. Como nosotros, si somos real sacerdocio, el Señor nos ha asignado delante de familias, de vecinos, de amigos, y tenemos que llevarles a la verdad, pero también detectar las mentiras y no avalarlas. A veces nosotros la avalamos porque es que nos da pena con ellos. De total, a través de esos amuletos, está confiando sobre lo natural mismo. No, no es que los santos al final eran buena gente, así que tampoco están siguiendo a malos. No, solo el Señor es la respuesta. Los santos se les admira, pero a ellos no se les dejan condiciones, sobre todo si muertos están. Porque los santos a los que yo tengo que escuchar son a los hijos de Dios, a los santos, a los apartados, para que ellos a mí me den palabra, me consuelen, me animen, para que oremos juntos. Pero cuidado porque así como adoramos a veces o nos postramos delante de los santos muertos, también de los santos que están en medio de nosotros, obedeciéndoles a ellos y no a Dios. Más bien yo tengo que obedecer al Dios que hay en los santos vivientes. Vemos que en efecto, aquí estaba muy mal. Por supuesto que estaba muy mal, no era lo correcto, no podían vivir así. Y ellos no eran corregidos por el sacerdote. Y por eso en Éxodo 32:21, Moisés se lo reclamó. Se lo reclamó al sacerdote. Como no puede reclamar un pastor que se nos acerca, ¿qué estás haciendo con tu gente? Siendo un instrumento de Dios. Miren Éxodo 32:21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal.
Porque me dijeron: "Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido". Y yo le respondí: "¿Qué tiene? ¿Quién tiene oro?". Al pactarlo y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Miren, yo vi que ellos estaban mal, vi que querían dioses y yo los apoyé. Les respaldé la mentira. Jamás podemos respaldar una mentira. Se nos puede partir el corazón. Se me puede partir el corazón con respecto a un hijo, una hija que en su hambre de amor está buscando una mala respuesta. Se me puede partir el corazón con ese hermano que está tomando una fuente equivocada para responder a sus necesidades económicas. Se me puede partir el corazón, pero tengo que decir la verdad. Eso no es lícito. Eso no es correcto. Eso no es de Dios. Y ahí es donde amamos de verdad. Recordemos, por amor tenemos que hacer lo que tenemos que hacer aunque los demás lloren. Y nos tocará llorar con ellos, orar con ellos, pero no podemos llevar a la gente a la mentira. Y si están desviados en la mentira, tenemos que enderezarles. Pero a veces como sacerdotes, las personas ven la mentira, nosotros conocemos que es mentira y le seguimos el juego. No podemos seguir el juego. Yo sé que duele. El Señor quiere que al final de cuentas sigamos hablando en su nombre. Para concluir con Éxodo 4:15 al 16, que esto nos quede claro, cada vez que hablamos delante de las personas, el Señor nos escogió como pueblo para mostrar las virtudes de aquel que nos trasladó desde las tinieblas a la luz resplandeciente. Y como dice Éxodo 4:15 al 16, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Esto en cuanto a Moisés y Aarón. ¿Qué hablo? Ya te levanté a alguien, ya puse a alguien, Aarón, hablará en mi nombre. Nosotros hablamos en nombre de Dios. Y la verdad duele. Duele por un tiempo, pero como aquella o aquel bálsamo, aquella medicina que sabe mal por un tiempo, pero después nos hará sentir bien. No importa que sepa mal, que duela. Nosotros tenemos que detectar la mentira, saber escuchar a la gente, estar en contacto con la gente y siempre enderezar sendas. Tal vez les duela, tal vez no lo agradezcan, pero muchos sí lo agradecerán. Y la opción de cambiarles la vida y sacarlos del error es preciosa y es un mandato del Señor, enderezar sendas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy tú nos llevas a varias cosas. Primero, reexaminar si estamos en contacto con la gente, si estamos detectando sus mentiras, si estamos lo suficientemente informados sobre las mentiras y sobre la verdad, si estamos siendo fieles a ti o estamos temerosos y avalando mentiras, respaldándolas, para no partir corazones, porque a veces no queremos partir corazones. Pero si los dejamos en la mentira sí les va a partir el corazón. No les va a partir el corazón, les va a destruir sus vidas. Es mejor un corazón partido por un tiempo que tú sanarás que una vida rota, que una vida desviada, o una vida que de mentira en mentira va dando saltos a la condenación. Señor, te damos gracias porque hoy tú nos recuerdas cuál es este mandato. Nos recuerdas a estar en contacto con la gente, estar en contacto, Señor, con las personas, estar en contacto con la mentira para deshacerla, con la verdad que es tu palabra para presentarla. Y porque hoy nos has recordado que nosotros hablamos representándote a ti. Y eso es muy delicado. No somos sacerdotes, no somos anunciadores porque queremos, sino porque tú para eso nos escogiste. Todos nosotros. Señor, te damos gracias por la instrucción, exhortación y si es amonestación también, si hemos estado haciendo las cosas de manera incorrecta. Y por eso hoy te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.